al Museo de Historia Natural de Berlín. Un misterioso objeto muy apetecido por un comprador igual de incógnito, junto a una intermediaria desalmada. Un robo que terminó siendo el peor error de su vida y a la vez una aventura en búsqueda de lo mítico. El regreso a las pistas de Princess Valiant podría desencadenar un golpe de estado de proporciones históricas. Y les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación en The Libro Show, hoy dedicada a la historia y al tema favorito de los niños que nos están viendo en este momento, que es la conspiración. La conspiranoia. La conspiranoia. Y para eso estamos con el académico y escritor Elías Miel a razón de... No. Estamos con Francisco Ortega a razón de su nueva obra, El Cáliz Secreto. Y también el disco solista de un personaje favorito tuyo, de Princess Valiant. Y de los lectores. Y de los lectores. Pancho, bienvenido. Muchas gracias por tan generosa presentación. Pero yo quería que cantaras. No faltaba más, pero la idea tampoco es aburrir a la gente. Bueno, y para comenzar, y yo creo que para quienes nos están viendo y quienes han vivido los últimos 40 años en Marte y no sepan quién es Pancho Ortega, el autor de, yo creo que la trilogía más fascinante que ha pasado por este mundillo literario que es el chileno. A razón de la trilogía de los Césares, que la componen el verbo Kaifman, Andinia, la Catedral Antártica, y la que en este mes cumple 5 años de que la conocerá el mundo, Logia. De hecho, hoy día cumple exactos 5 años. Hoy día 24 de agosto, sí. Lo decimos para la gente de YouTube que no lo va a ver ese día, claramente. Pero antes de irnos a Logia, vayamos a lo que gracias por la trilogía más fascinante, te mando saludos Tolkien, pero después dije que era Chile, y Asimov y Frank Herbert. La que yo leo, al menos. Bueno, la que yo leo. Y vayamos a lo que nos convoca primero, El Cáliz Secreto. Después de cerrar esta trilogía, ¿cómo nace la idea de querer hacer un spin-off, un disco solista de Princess Valiant? Se supone que yo no iba a volver más al tema de las conspiraciones, quería irme para otro lado. Y me acuerdo que nos juntamos con la editorial Planeta y ha sido 2016, no, 2015, 2016, y me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer después? Y yo tenía un libro con ellos que era un libro de mitología para niños, que se llamaba Mitos del Sur de Chile, que se convirtió en Dioses Chilenos, en un libro de mitología para todo el mundo. Y yo tenía 2 proyectos grandes. Uno era una novela de ciencia ficción, que todavía la estoy trabajando porque creció demasiado, que es una novela que básicamente transcurre en forma paralela entre el 2014 y el año 3514. Y quería hacer una novela, y Josefina en parte, que la editora de Planeta me dice, ya, pero tenemos los personajes de Logia que funcionan bien. Otra cosa de Elías Miel. No, ¿sabes qué? Me gustaría hacer una serie, 2 novelas o 3 novelas relacionadas con el origen de Princess Valiant, porque el personaje que de alguna manera se convirtió en el favorito de los lectores, también es mi favorito porque es un personaje que yo maté y después volví a la vida, no en los libros, sino en el borrador. Si queréis después te cuento por qué. Cuando estaba escribiendo Logia la maté. Y la cosa es que contar su historia y mezclarla con el personaje de Adiós al Séptimo Línea, Leonora Latorre. Yo ya en ese tiempo, un poquito antes había trabajado en la adaptación que hizo el Mega de Adiós al Séptimo Línea, y ahí había vuelto a leer Adiós al Séptimo Línea, entonces como que me encontré con un personaje femenino súper fascinante, que además me encontré con la sorpresa de que era la primera espía de la literatura universal. El personaje de Leonora Latorre debuta en un radioteatro en 1953, el libro del 54. Antes de 1953, las espías en ficción eran espías, eran hombres, aunque hubiesen habido espías mujeres, pero nunca la ficción en el mundo le había dado el papel a una mujer como espía. Y Leonora Latorre es la primera espía del mundo, sale 2 años después de James Bond. Así de importante. Y yo le digo esto mismo que te digo a ti, se lo digo a los editores de Planeta. En ese tiempo estaba Esteban Cabeza y Josefina en parte, y me dicen, ya pues, démosle con 2 novelas. Una que sea una histórica, contando como los antepasados de Princess, que podría ser Leonora Latorre, y otra con Princess para los lectores nuevos.
Y después, a medida que fui escribiendo el libro, me di cuenta que las dos novelas, que eran dos novelas de 300 páginas, que las escribí al mismo tiempo, funcionaban mejor como una sola novela de 600 páginas. Y así las intercalé. Este libro son dos novelas. Son dos novelas. Son dos novelas. Este libro nació originalmente con dos novelas. Una llamada Madre Patria y otra llamada Princesa Valiente. Y después ninguno de esos títulos le gustó a Planeta y llegamos al Cáliz Secreto, que es un juego de palabras, el Cáliz Secreto. Porque es básicamente el cáliz secreto, porque está el cáliz de los jesuitas, pero también es el secreto del cáliz, que el cáliz es el útero, y esta es una historia sobre la búsqueda de la madre. Entonces era un juego de palabras. Pero siempre fue, es la novela lo voy a dividir entre el thriller político y la novela histórica. Siempre tu idea fue al mismo tiempo, o primero fue una y después tú dijiste, podía combinar con otra. La primera novela era una novela histórica, un thriller histórico, y la segunda era un thriller de suspenso más parecido a Millennium, a Stieg Larsson, que al Código Da Vinci, por decirlo de alguna manera. Y al final, cuando las junté las dos, que básicamente le saqué algunos capítulos, de hecho le saqué un capítulo muy largo que alguna vez lo quiero publicar, que era como 60 páginas, que era todo un episodio ambientado en Santiago de Chile, pero antes de la llegada de 200 años antes de la llegada de los españoles, que es cuando cae el meteorito. Yeah. Y el narrador era un machi travesti, y estaba el Inca en el Cerro Santa Lucía, era toda una reconstrucción histórica. Y eso no está, eso quedó, o sea, lo borré. Lo tengo guardado. Y le saqué hartos capítulos que no tenían mucho que ver. Había capítulos mucho más políticos de los que, porque esta novela es bien política, sobre todo con lo que tiene que ver con Pinochet. Todo eso como que voló, hasta darle un... De hecho, entre el editor y yo le sacamos como 150 páginas. Ah, bueno. Y quedó así, y era igual, era macro. Tenía 800 páginas. Wow. Quiero ir en la búsqueda de los personajes, pero yo creo que una pregunta que te deben haber hecho tantas veces, y que obviamente, ¿cómo nace en ti Princess Valiant? En la búsqueda. Porque Princess Valiant viene de, obviamente, Logia. Viene de mucho antes. Y viene de mucho antes. ¿Cómo? Yo escribí una novela que era un thriller de ciencia ficción que se llamaba Y. Que era la historia de una mercenaria, media hacker, que moría y después volvía a la vida, etc. Y ese libro yo se lo mandé a Gabriel Sandoval, el año 2004. Y Gabriel Sandoval lo leyó y me dijo, ¿sabes qué? Igual es un género muy... La ciencia ficción en Chile no la publica nadie, bla, bla, pero me gustó la prosa y me gustó alguna idea del libro. Y nosotros andamos buscando un thriller como en la onda del Código Da Vinci, bla, 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 y eso es lo que andamos... Y así nació el número Kaufman, que es la primera versión. Pero yo me guardé el personaje porque dije no lo quería gastar en el número Kaufman, porque quería eventualmente volver a escribir al personaje de Y. Mucho de esa primera novela está en esta novela. Es un reciclaje, quizás esto ocurre en el presente, pero Y ocurrió en el futuro, pero más o menos lo mismo. La historia es prácticamente muy parecida. Y después del número Kaufman, yo me pongo a trabajar en lo que sería Logia, que era una novela que se llamaba originalmente, se llamaba algo como El Enigma O'Higgins, primero, y después se llamó La Cuarta Carabela. Ese era el nombre original de Logia. Y en esa novela yo agarro el personaje de Y. Y era tal cual, el mismo personaje que tú ves acá de Princess Valiant, pero se llamaba Y, en los primeros manuscritos. Y tenía el pelo como de 1000 colores, era más alta, parecía y tenía la cara como unas marcas en la cara. Estaba inspirado en un personaje de Enki Bilal, que es un dibujante de cómic y franco-belga que me gusta mucho. Era un personaje que se llama Jill, que es una periodista mercenaria que sale en la segunda parte de la Feria de los Inmortales. Y también en Harley Quinn, que antes cuando decía tenía que explicarlo, pero ahora después de la película del Escuadrón Suicida todo el mundo sabe que le ponen la cara de Margot Robbie. Y la cosa es que yo tenía ese manuscrito más o menos armado, la primera versión de Logia. Estoy hablando de 2009, por ahí. Y Gabriel Sandoval, que se había ido a México, me dice, oye, ¿sabéis qué?
me acordé de ti porque tenemos los derechos de una novela y te voy a mandar el primero, de una trilogía de novela sueca. Y me manda Millennium 1. Y yo cuando leo Millennium 1 digo, oh, mierda. El personaje era igual a Elizabeth Salienta. Era igual. Cosas que pasan, que de repente se cruzan. No se puede pensar con Y la yo dije, no, pues finalmente este libro si va a salir, van a decir que sí, que es igual. Y yo la saqué, la borré. Y la reemplacé por un hombre. Y no funcionaba. ¿Por qué? No funcionaba. No había química con Elías, con un hombre que se llamaba, no me acuerdo, tenía un nombre como... Egon, igual era el personaje que sale acá. No funcionaba, no había química. Así que al final decidí volver al personaje, le cambié el nombre, porque estaba viendo, en ese tiempo me había comprado una antología de cómics del Príncipe Valiente. Y dije, Príncipe Valiente, que divertido, un personaje que se llama Príncipe Valiente. Y dije, Princesa Valiente. Princesa es nombre propio, Valiant es apellido. Y le puse ese nombre y le saqué el aspecto tan de punky que tenía en la primera versión y la convertí como una muñeca media gótica, más mina en el fondo, tradicionalmente mina. Y así nació. ¿Y qué tanto de ella desde Logia ha cambiado al Cáliz Secreto? ¿O cuánto tuviste que moldear el personaje? El Logia era mala, era súper mala y al final muere. Pero que se han pasado Pasó 5 años ya. Pero la recepción del personaje de los lectores, dije, no, pues este personaje como que algo les pasó a los lectores. Yo en el fondo la maté porque dije, para que no siguieran diciendo que es como la Elizabeth Salander chilena, pero finalmente igual, ya, sí, hay que asumir eso. Y ahí decidí resucitar la Nandinia. Porque finalmente es esa típica, si no hay cadáver no hay muerto, y como nunca quedó el cadáver en el primero, y finalmente ficción. Y ahí la vuelvo y ahí la convierto. Finalmente el perro es mío. Y ahí la convierto. Y en Nandinia finalmente se convierte en una antiheroína muy parecida como era en la novela inédita del 2005, que era Y, y que básicamente eso, llegó a este personaje que acá ya es como una chica mala pero buen corazón. Que está buscando a su mamá, imagínate, es como súper, no te vayas mamá. Es súper marco. Y en la búsqueda, de cada uno de los personajes, en la totalidad del libro, son muchas mujeres protagonistas. Sí, excepción de Gustave Beniory. Y de hecho y el villano. A mí me ha pasado dos veces con editoras que me han dicho, ¿sabes qué? Los personajes femeninos no funcionan. Fíjate que yo nunca, el otro día lo conté, Max Urdemales, el personaje original, que es mi personaje infantil, cuando la primera versión de Max Urdemales que yo presenté a una editorial era Máxima Urdemales, era la hija de Max Urdemales. Y una editora argentina, una editora chilena me dijeron, ¿sabes qué? Los personajes femeninos no les gustan ni a las niñas. ¿Por qué? Te compramos esta idea, pero si le cambias el sexo a Máxima Urdemales. Y así nació Max Urdemales. Y cuando presenté este libro, la idea, la editora Planeta y una editora de acá y de México me dijo, sí, pero este género es como, tiene que tener un hombre y la mujer es como el acompañante, no puede ser la protagonista. Y además puras mujeres. Y yo dije, no, sí, yo quiero que sean solo mujeres. Y finalmente aparecen hombres porque llegamos a un consenso. Pero los hombres acá son secundarios y las mujeres son más acompañantes. Sí. Más acompañantes. ¿Y fue muy difícil? ¿Enfocarlo 100% mujeres? No, lo más difícil fue escribirlo, porque en el fondo yo tengo 45 años y la narradora es una... tengo 45 años, soy viejo, soy aburrido y heterosexual, y la narradora es una niña de 33 años bisexual, entonces era como transvestirme dentro de una voz femenina, pero tuve harta ayuda, y pasaron anécdotas como divertidas mientras lo estaba escribiendo. La primera versión la leí una amiga y me dice, estos son 2 meses en la vida de una mujer de 33 años. ¿Sí? ¿Y la regla? ¿Me podéis dar clases de dolores menstruales? Sí. Tuve clases de dolores menstruales. Y después le pedí a la editora de Planeta que mandara el manuscrito, sin decir que lo había escrito yo, a España para que vieran la evaluación de sacarlo.
Y parece que va a salir, y de España mandaron a felicitar a la autora. ¿A la autora? ¡Wow! Bueno, va a salir en España, pero ya está en Colombia. Ya es novedad en Planeta Colombia. Y en México parece. México. ¿Y la búsqueda del villano? ¿Cómo son las búsquedas? ¿Cómo son tus villanos en el ejercicio de buscarlos? En este libro hay dos villanos. Uno que es una familia muy poderosa. Los Edmunds. Los Edmunds, que son dueños del diario más antiguo de Latinoamérica, que se llama El Hermes. Pero hay un villano físico, que es Mestli, que es esta mercenaria mexicana que es como un espejo de Princess, más joven y más... ese personaje es súper de cómic, Mestli. Yo la dibujé así con rayitas, como dibujo yo, y le di como una... Tiene harto de villano como de Marvel, así como... Pero el personaje, el malo más importante del libro es la familia Edmunds. Y básicamente ni siquiera la familia Edmunds, es el poder. El poder, son las grandes familias, los grandes conglomerados industriales que están por encima de los países que tiran los hilos y quieren objetos de poder, que básicamente son metáforas de querer dominar, de tenerlo todo. Básicamente no es en el mundo real, que es el espejo en el que funciona este libro, no es que esta super familia quiera tener el Grial del sur de Chile. Ellos básicamente lo quieren tener todo, incluso un objeto que a lo mejor no existe. Y básicamente el tema es esto, el juego de esta novela es... Esta novela, sin ser cyberpunk, es cyberpunk, porque básicamente es un antihéroe que se enfrenta a un sistema que lo quiere tener todo. Y que tiene el disfraz de la masonería, del mercurio, lo que sea. Pero básicamente es eso. Del correo, no del mercurio. Del correo, sí, pero del mercurio. Está bien. Vayamos a la parte novela histórica. ¿Cómo llegas a Gustave Bernary? ¿Por qué enfocarlo precisamente previo a la caída de Balmaceda? O en la época caída de Balmaceda, los ruidos de sable. Sí, porque a mí me gusta mucho el personaje de Bernary. Yo lo conocí en la universidad, cuando estudié en Temuco. Nos hicieron leer 10 años de la Araucanía, que es un libro que ya se lee mucho en la Universidad de la Frontera, que encuentro que es un libro que todo el mundo debería leer. Que es la historia de este tipo, que realmente que es un personaje real, que llega a Chile en 1890 sin saber un ápice de hablar español. Llega como escapando de un... Bueno, la historia que sale aquí es real. Él básicamente se involucra con la mujer de uno de sus jefes, que era uno de los socios de Eiffel, y él se esconde en el consulado chileno en París, y justo están buscando ingenieros que sepan trabajar con fierro para poder hacer los puentes en la Araucanía. Y se viene y está 10 años en la Araucanía, y construye 4 puentes súper emblemáticos, que son el Dumo, el Quino, el Salto, el Quillén y el puente 5, el puente del río Cautín y el Tortén, de los cuales hoy día quedan solo 3, el Quino, el Salto y el Quillén, que quedan intactos. El resto, bueno, el Tortén se cayó hace un par de años. Y en ese diario, en los diarios de Bernary, él cuenta cómo había la próxima. Es el primer libro que yo leo, y es un libro que yo creo que por eso es súper importante leerlo, que desde la mirada de un extranjero ve en 1890 cómo poco a poco lo que está haciendo el Estado chileno con los mapuches en la zona. Él lo dice en una parte del diario, de estos diarios. El Estado chileno no se da cuenta de lo que está haciendo acá, pero de aquí en 100 años más, los nietos de estos mapuches, que son hoy día tratados como esclavos, como ciudadanos de cuarta clase, se van a levantar y van a pedir que les devuelvan las tierras que son de ellos. Entonces es un libro escrito en 1890 por un extranjero, y es muy muy moderno, y a mí me parecía que ese personaje me funcionaba perfecto para hablar del gobierno de Balmaceda, que fue un gobierno de progreso. Fue un gobierno que tenía claro que la clave para unir a Chile era a través del ferrocarril y del fierro, y bueno, y el fierro te permite esconder ciertas cosas, y
Y así me permitía tener un personaje real que participó involuntariamente en la revolución de Balmaceda, porque a él realmente lo toman preso, porque creen que es del bando almacerista, aunque él no tenía idea de dónde estaba metido. Y así que ahí lo voy mezclando con ficción, con el personaje de Leonora Latorre. ¿Y reinterpretar a Leonora Latorre? No está tan reinterpretada. Ella, básicamente, yo me hice la pregunta, ¿qué pasó con ella después de Adiós al séptimo de línea? Porque ella desaparece en Adiós al séptimo de línea. En el último libro de Adiós al séptimo de línea, las mujeres de alta sociedad de Lima deciden declararle la guerra porque esta mujer supuestamente había sido la responsable de encandilar a los grandes generales peruanos y la responsabilizan de la caída del Perú. Y el último libro de Adiós al séptimo de línea es súper feminista, porque son mujeres contra mujeres. Casi no aparece el nombre en el último, y ella desaparece, la espía chilena desaparece. Y a mí me parecía que a lo mejor no desapareció, porque básicamente lo que ocurrió, que ella fue, todo lo que hizo la Guerra del Pacífico permite que la inteligencia chilena lo hubieran escondido en Europa y ella siguió actuando por él, y actuando entre las sombras. ¿Una versión apócrifa de Adiós al séptimo de línea? Claro, sí, está dedicada a Jorge Nostroza. Bueno, mientras hablamos, por favor, abramos el debate, porque estamos con aforo lleno hoy. Quien haya leído El Cáliz Secreto, quien quiera hacer alguna pregunta de lo ya dicho hasta este momento, por favor, no me obliguen a nombrarlo a cada uno porque sí que no, sí. Así, tú. Así, tú. Yo cuando voy a charlar en colegio, siempre llegan las preguntas y están súper calladitos los niños. Entonces yo les digo, en el colegio que estuve antes hicieron N preguntas. Y ustedes no pueden quedar menos. Y ahí fallan. Yo. Una vez se me ocurrió decir, en serio, en Concepción, en el colegio donde estuve antes hicieron 200 preguntas sobre los locos. Querían ganarle. Creyeron que habían hecho 200 preguntas. Chileno es tan competitivo. Por favor. El niño del fondo. Cuando se habla de logia, se habla de el primer bestseller, con término bestseller de Chile. ¿Te sientes cómodo o eres de los que reniegan del bestseller como algo? No, ¿cómo no me voy a sentir cómodo? Vivo de este libro. Todavía vivo de este libro. Las primeras liquidaciones de derechos de autor de este libro me dije, no, estoy puro güey, ando trabajando de periodista. Perdón por el carajo. No, tranquilo. No, o sea, le tengo mucho cariño. Lo escribiría de nuevo entero. Pero no, nada. Y creo que fue que siempre lo hice desde hacerme cargo del tipo de libro que estaba haciendo. Era una novela de aventura para gente grande que el mercado lo llama bestseller, pero en rigor es una novela de aventura. Y le fue súper bien, mejor de lo que yo creía que le iba bien, mejor de lo que la editorial pensaba que le iba bien. Y básicamente es el libro que o sea, quintuplica las ventas de todo el resto, y con mucha Vic. Entonces esos son los libros que a mí de hecho me pagan la vida. Es como con esto como. Sí. ¿Alguien más? ¿Cómo viste esta...? Porque en el fondo, así todos conocimos, por lo menos yo, así con lo que conocimos a Francisco Ortega. ¿Y cómo viste, primero, ya nombraste el éxito por lo menos a nivel nacional, cómo viste la expansión a nivel regional, Planeta México, cómo viste el éxito o que se abriera en otros mercados como el mismo mexicano, en el caso de Logia? ¿Sabes qué? En el caso de Logia fue bien especial, sobre todo lo que me pasó en México. Porque en México la crítica lo trató súper bien, mucho mejor que acá en Chile. Y de hecho crítica que no toma en cuenta este tipo de literatura, y hubo una crítica que dijo que es algo que yo ni siquiera me había dado cuenta. El crítico dijo, este tipo de novelas generalmente están narradas en tercera persona, y este es un riesgo estilístico narrar una novela así en primera persona, y la valoró N. Y claro, me permitió viajar y esas cosas, ha sido como bien... Le tengo cariño al libro, porque, insisto, no puedo ser desagradecido. ¿Y Elías Miel? Sí, Elías Miel, ¿cierto? No es Miel. Miel, que es un apellido del esposo de una tía
tía abuela mía, de la hermana de mi abuela, él se llamaba Sergio Miel. Es un apellido francés, pero en rigor se lo escribieron mal cuando lo escribieron en Chile. Y a nosotros cuando chicos nosotros nos daba risa al tío porque le decíamos al tío Miel, porque era dulce, porque era súper amargo en rigor. Y a mí parecía que Elías Miel sonaba como... Y además Elías es el nombre de un profeta del Antiguo Testamento. Entonces, eso ya tenía alguna especie de llamar de Ezequiel también por un nombre de un profeta del Antiguo Testamento. Pero Elías Miel es recordable. Y yo cuando busco nombres de personajes que sean recordables. Porque ponerle Juan Sandoval nadie se va a acordar, pero Elías Miel se acuerda. Y Marcio Juan es tan fome. Sí. Bueno, Elías Miel, para quien no ha leído la saga, eres tú. Sí. O sea, sí. De alguna forma. Es como un poco de tú y... Es un alter ego, pero claro, tío, o sea, tiene harto de mí. Generalmente, en la mayoría de mis novelas, los personajes tienen harto de mí. Yo creo que los que más tienen de mí son los personajes de Salisbury, que es una novela casi autobiográfica, donde mi yo está dividido en los dos personajes principales. De hecho, esa novela es demasiado biográfica. Acá no, pues acá es como una... Cuando yo escribí el libro dije, ya, ¿cómo me gustaría ser a mí? Yo lo escribí cuando tenía 35 años. ¿Cómo me gustaría ser a mí a los 45? Entonces como que hice un viaje a futuro. Un viaje a futuro. ¿Y qué hay de ti en Princess Valiant? En ella, muy poco. De hecho, ella es un personaje, y creo que lo que hay de ella, lo que hay de mí en Princess Valiant es que es un personaje que está 100% inventado. Tiene características de algunas chicas que he conocido, personas, de mi sobrina, pero es un personaje 100% creado. Quiero volver al Cáliz Secreto y al que yo creo que es un personaje fascinante, que es la Agustina Elena Mistral. Sí, pues. ¿Cómo fue la construcción de esta monja? Bueno, se llama Mistral por razones bastante obvias. Claro, por esta monja zorra, para no decirlo. No, yo quería un personaje que fuera una suerte de cerebro manipulador, muy inteligente, y que básicamente fuera... es que no quiero contar mucho porque el gran spoiler es ella en la novela. Pero era un personaje, es un gran titiritero, que al mismo tiempo tiene un idealismo bien... Porque Princess se ríe de su idealismo. Le dice, no, pero usted quiere salvar una iglesia que está absolutamente muerta, por los escándalos que todos conocemos. Pero ella tiene un ideal donde suele decir, no, yo quiero mi iglesia, pero básicamente lo que ella quiere es tener un poder político, controlar un actor político importante dentro de Occidente. Un miembro importante de Prodeo. Sí, que existe Prodeo. Ahí está mi pregunta. ¿Qué es Prodeo? Prodeo es pro Dios, por ¿Ya? Dios. Es una división de inteligencia dentro de la Guardia Papal, que funciona como una suerte de KGB y CIA del Vaticano. ¿Como las SS nazi? Sí, claro. Más parecido a la CIA. Más parecido a A la CIA y a la KGB. Es como SHIELD de... El chile Vaticano. O sea, es Hydra. ¿Cómo incluiste en el libro en cuestión todas las sociedades secretas? Estas que dicen controlar el mundo. Por ejemplo, está metido el grupo Bilderberg. Sí, pero es un cameo lo del libro. Y es para darle un fondo al papá de Princess. El grupo, la sociedad secreta más importante de acá es la logia Royal Alpha, que es la masonería directamente de la Casa Real Inglesa, que es básicamente la usé por la importancia que tuvo Inglaterra en todos los procesos del Chile de finales del siglo XIX, ¿no? Ellos financiaron la guerra del Pacífico. La presencia de Lord Salisbury, que era el primer ministro inglés, que era miembro de esta logia, y a mí me parecía que eran como
tenía una villanía, pero que finalmente en el diálogo final que tiene Princes con el señor Edmunds, queda claro que básicamente que también son manipulables y controlables, son parte de un viejo mundo, donde finalmente van a haber cambios muy importantes de aquí en el futuro. Hablemos del objeto en cuestión, la búsqueda, el cáliz. El cáliz. El cáliz de Heimhausen. Sí, que aparecían en Dioses Chilenos. El cáliz de Heimhausen, mantenido en la catedral hasta 1982, en el cual misteriosamente desapareció. Sí, y yo conozco, a ver, esta historia ya, uno pone en YouTube el cáliz de los jesuitas y hay como videos de hartos expertos del tema. Hay una novela argentina que se llama Argentum, que es de uno de los guionistas de Los Simuladores, que tomó esta historia antes, el cáliz de los jesuitas. Ramiro San Honorio. Sí, y yo la había leído la novela y la escribí por Twitter. Y me dice, pero si esa historia es chilena, yo la conocí en un especial de History Channel que se llamó Templarios en América, y que yo nunca lo había visto, de Nat Geo. Y lo busqué en internet y estaba, y efectivamente. Y de hecho en ese especial entrevistaban a Sergio Fritz, este escritor, y ahí hablaban del cáliz de los jesuitas, y que era como el santo grial del sur del mundo. Y yo decía, ¿por qué esta historia? Es como Mochadique, esas historias que son como súper chilenas. ¿Y por qué yo no lo sé? Todos los chilenos no lo saben. Y esto fue hace mucho rato, y después cuando me tocó entrevistar a Miguel Serrano por una entrevista que nunca salió, que fue por el Mercurio. Él murió como 4 meses después, y esa entrevista yo la saqué en Dioses Chilenos, ahí como que la reciclé. Y el viejo me había hablado desde la perspectiva nazi esotérica del cáliz de los jesuitas y lo que significaba, y era como el grial del sur, cayó desde una estrella negra, y la historia me parece fascinante. O sea, imagínate, cayó un meteorito en la zona de Santiago en algún momento antes de la llegada de los españoles, la encuentran unos jesuitas, la usan para hacer un cáliz. Ese cáliz tiene fama continental. Se hablaba del cáliz como la obra de arte religioso más bella de todo del hemisferio sur. Además, Oreste Pla, en el Santiago que se fue, le dedica un capítulo entero. Y lo citas también Sí, en el comienzo del libro. exactamente. Y de repente en 1982 desaparece. Y desaparece, y las actas policiales dicen, no, como tú las revisáis porque están abiertas, y es como... se perdió nomás. Alguien la robaron con otro objeto y nunca más se supo. Y se supone que era el objeto religioso más hermoso que tenía Chile, y como que a nadie le importa. Y la teoría que en esa entrevista que le hice a Serrano me hablaba de eso, de que le habían entregado a la masonería inglesa por favores políticos que había pedido Pinochet. ¿Alguien más quisiera hacer una mención de lo que se ha dicho? De Serrano no. No, sí, de Serrano sí. Serrano sí, es lo más entretenido. ¿Cómo fue eso sobre Serrano justamente? ¿Cómo fue esa entrevista? ¿El viejo era difícil? ¿Fue interesante acceder a él? ¿Era llano? ¿Te costó? No, el viejo era acuático. Yo me acuerdo que yo llamé a su mujer, Sí. que era harto más joven que es como una valquiria en ese tiempo, era como rubia y todo. Y me dijo, sí, pero hablaba de Don Miguel, de su propio marido. Necesita investigarlo antes. Entonces que le diera 2 semanas. Le di 2 semanas, lo llamé de nuevo, me dice, sí, venga, a ver. Y yo fui a su departamento que queda ahí frente al Santa Lucía. ¿En el barco? No, al lado del barco. Al lado del barco. Y claro, tú entrabas a la puerta y lo primero que te recibía era así como la gente tiene la Virgencita de Guadalupe, él tenía un Hitler Avatar, que era una pintura de Hitler, pero como parado sobre el mundo. Bueno,
Y me senté en el living, había un gato en el living, yo me puse a hacerle cariño al gato y me dieron un té y llegó don Miguel, me hizo como 4 preguntas y me pasó un libro que tenía que leerlo para después ir en una semana más a entrevistarlo. Y cuando fui a entrevistarlo de nuevo, básicamente hablamos de pura mitología chilena, la ciudad de los Césares, el cáliz de los jesuitas. No tocó el tema del nazismo porque no quería hablar más del tema del nazismo. Después me pidió la entrevista para leerla antes de publicarla, yo se la mandé, la aprobó, le sacó un par de cosas y después cuando yo la entregué, ese era para la revista Rolling Stone, llegó como una orden, esa orden, yo trabajé en Mercurio hace harto tiempo y de repente llegan unas órdenes raras, no se ubica. El señor Edmunds. Sí, y bueno, yo como era colaborador, no era de planta, entonces me dijeron sí, pero la entrevista no la puedes usar en ningún otro medio. Yo había pensado en vender a la fibra en ese tiempo, porque nosotros te la pagamos. Así que nada, yo tuve que esperar 10 años para poder sacarla después de Dioses Chilenos, donde saqué fragmentos. El nombre secreto de Santiago. Ah, eso es muy especial y yo creo que eso es lo... Se ha hablado poco de ese detalle del libro y encuentro que a mí mi detalle favorito. Todas las ciudades se supone que tienen nombre secreto. Está el nombre público, que todos los mortales conocen, y los nombres secretos que tienen los elegidos. Y el nombre secreto de Santiago es Montserrat, por la Virgen de Montserrat que trajo Inés de Suárez, y que está en la iglesia en el Cerro Blanco. En el Cerro Blanco, donde se hizo la ceremonia de bendición de Santiago de Chile. Y tú hablas con cualquier esotérico así como de la vieja escuela, te va a decir, sí, pues Santiago se llama Montserrat. Como Jerusalén se llama Ilión, como Londres se llama Roma. ¿Y como Roma se llama Valencia? Valencia. Exactamente. ¿Pero por qué un nombre secreto? ¿Como una maldición? Si lo nombran muchas veces se me aparece en el espejo. No, se supone que las ciudades tienen nombres públicos y nombres secretos para los estudiosos del oculto. Y acá en la parte final del libro está como más o menos cachar dónde está, por qué está el Cerro Blanco, el Cerro del Plomo y qué significa. Tampoco quiero no spoileamos tanto, si la idea. Sí. Pero hay un lugar que si bien lo has mencionado en el programa que tienes en Emisor Podcasting, que es Bandera 172. Ah, el edificio de los Templarios, el edificio de Sudamérica. El primer rascacielos de Chile. Cuando yo lo puse en Instagram, yo dije, oh, F. Ortega me voló la cabeza. Porque a mí nunca se me ocurrió mirar hacia arriba. Y hay 2 templarios. Sí. Y son templarios, y están con el escudo de los templarios. Y mirando cara contraria, hay 2 leones. Sí. Y es como, wow. Al frente. Sí, al frente. Sí, que son del mismo arquitecto, de hecho. De una casa comercial que... Además, que empieza con P, pero el edificio ese que termina en París. Ese edificio, el edificio de esa tienda era... Antes no correspondía. ¿Es Smith Solar? Sí, y el mismo edificio, y se miran. Es como lo que ocurre en el cementerio. Uno va al cementerio metropolitano y hay tumbas que están levantadas, están puestas sobre escalones. Se supone que esas tumbas que están sobre escalones son de gente que hizo pacto con el diablo. Porque en el fondo es para que el muerto no toque la tierra. Porque cuando tú haces un pacto con el diablo te viene a buscar cuando tu cuerpo toca tierra. Entonces lo enterraban en alto. Y si tú revisas el cementerio y puedes hacer un tour sobre esas tumbas que están en alto, te fijas que las tumbas que están al frente siempre tienen leones con la boca abierta mirándola. Que ¿Sí? Los que le entraban al frente, la familia decían, no, este tipo tenía pacto con el diablo, así que voy a poner los leones gruñendo para que el león es una de las caras de los querubines, que son los superángeles guardianes. Entonces ellos espantan al demonio. Y acá Smith Solar puso leones gruñendo contra ese edificio, que es un edificio que además tiene una forma bien especial, que es un edificio que se parece mucho a la Torre de Babel de la pintura de Brigger y a la Torre de Babel de Metrópolis, de la película de Fritz Lang, que tenía esa forma como circular. Y a mí me parece que es uno de esos típicos edificios de Santiago que uno pasa mirando y no lo ve. Por lo alto. No, porque es muy raro fijarse que tiene esos 2 templarios, esos 2 caballeros, esas 2 gárgolas en forma de templario. Que además son muy raras porque no son gárgolas, son 2 guerreros y tienen un escudo con una cruz y un niño abrazándolo. Sí.
Y además esa esquina había sido de la familia Edwards. Entonces, y fue vendida en 1920 para construir ese edificio, que fue el primer rascacielos chileno, que tiene una historia fascinante. Muy en la usanza de Nueva York en esa misma época. Exactamente, era trataba de copiar el estilo de Nueva York. Con la cúpula arriba no se ocupa para nada, está cerrada. Y bueno, pero en el libro no, en el libro hay un secreto. ¿Lograste acceder? Subí hasta el piso 10, pero de ahí está cerrado. Donde está con tecnología, Sí, algo sí, así. exactamente, en el piso 10 arriba está la división de tecnología y de ciberseguridad del Banco Santander. Ujú. ¿Alguien más quisiera...? ¿Qué direcciones? Bandera 172. Bandera con este edificio. Bandera, esquina con Está con un costado del... con Agustina, Con justo en la Agustina. esquina. Justo en la esquina. Cerca del Banco Central. Más o menos. Sí, cerca del Banco Central. No sé, más- Pero más- un edificio típico, un edificio que... Pasa que- piola. A lo mejor por eso pasa piola, tenían. No sé si iba a pasar con este libro lo que pasó con la Basílica del Perpetuo Socorro en Logia. ¿Ya? Que el párroco me llamaba para darme las gracias por la cantidad de gente que iba a la Basílica del Perpetuo No, Socorro. no veo a Ana Botín de Santander llamándote oye, gracias. No, parece, no, y es como lo que quiera. Como que yo lo llamaba para firmar lo que quiera, porque va la gente, muy feliz porque él le decía, no, si aquí no hay pasaje secreto ni nada. En cambio, el pastor de la iglesia bautista de Temuco, No te quiere ver. nada, por Andinia, Cero. porque básicamente hablo del templo bautista de Temuco, que efectivamente tiene la forma de un templo griego, porque está copiado del templo de Salomón, y está lleno de símbolos masónicos. Entonces mucha gente fue a preguntarle, y me decía, no, me escribió una carta muy larga, me decía, usted no se imagina el daño que nos ha hecho mezclándonos con los masones y todas esas cosas. De nada. Pero es ficción. Y yo le mandé de regalo un trabajo de un arquitecto masón que es amigo mío, sobre la arquitectura religiosa en Chile, y que básicamente es el trabajo que yo he usado acá en todos estos libros, donde habla del templo bautista de Temuco, y que es una réplica del templo Salomón, que es un símbolo masónico pero por excelencia. Y me decía, no, esto está... está en la mano del diablo. Nada, bueno. Obvio. Otro de los personajes, y yo creo que y yo lo quiero incluir como un personaje, que es la banda sonora. Ah, sí. Se lee muy musical el libro. Y tiene banda sonora en Spotify. Y claro, que los invito a escuchar la playlist en Spotify. Y por nombrar dos escenas en especial, que es el encuentro de Princess Valiant con su pareja, Kenia, en un centro nocturno, en un club nocturno en Berlín, Sí. cargado mucha música electrónica, y otro, que es otra escena, pero en un concierto de Depeche Mode. Sí, o sea, ese club... No, pero que Ese después le sería, ¿por qué? Ese club nocturno en Berlín, que es la iglesia, yo fui cuando estuve en Berlín, y es tal cual está descrito ahí. O sea, es Sodoma y Gomorra. Pero la cuestión más divertida que pasó ahí era que, o sea, en los sótanos hay gente haciendo caca, ahí bailando alrededor de la caca, música electrónica. Pero cuando tocan Mr. Roboto, se vuelven locos. Mr. Roboto, made in Japan, sí. Pero se volvieron todos locos, es una iglesia y está dividida en 4 partes. Y es como que, claro, yo hablaba con Oscar Cortardo, me acuerdo, y le decía, estábamos un día hablando sobre música gay, y le decía, bueno, en Berlín, en unos clubs gay más, pero ¿cómo si esa canción es nada de ñoñas? Más que Madonna, más que Swipe, Mr. Roboto deja la crema en Berlín, no te puedo creer. Mucho más que ABBA y todo, pero ¿por qué? Y después me decía, claro, uno lee la letra y uno entiende algunas cosas, pero lo que pasaba con Mr. Roboto es muy divertido. Y claro, si Depeche Mode y Berlín es como la misma cosa, po. Ellos siempre cierran las giras en el Estadio Olímpico de Berlín, y hay como 10 recitales. Y cuando yo fui a Berlín, no me tocó, Depeche Mode había tocado como un mes antes, y me pareció que era una de mis bandas favoritas, y era como una escena con un capítulo súper gratuito,
Pero es bonito que ocurre dentro. Pero toda, justo. toda la acción ocurre en un recital de Depeche Mode, en el Estadio Olímpico de Berlín. Quiero también, metiéndonos más en la contingencia y mezclándolo con el libro, citar algo que dijiste en Radio Pauta. ¿Qué cosa? Alguien dijo que es bien oportunista sacar una novela protagonizada por mujeres después de la ola feminista. Pero este libro yo lo entregué en agosto de 2018 y lo empecé a escribir en 2015. Sí, pues. Siempre el libro fue protagonizado solo por mujeres. Esa fue la idea, antes de que viniera la ola feminista. Pero de alguna forma, ¿no esperaste la crítica obvia que pudiera ocurrir? Sí, pero no con sé. la yo salida? estaba como tranquilo, la editorial estaba más preocupado. Pero no pasó nada. En una cosa por defecto tenía que salir al Sí, diciendo, oye, ese sí, tipo... o sea, igual en redes sociales, pero en Twitter todo el mundo odia a todo el mundo. Sí, pero Pero- Twitter es muy fascista. Pero no, de hecho todo lo contrario. Es como que yo tengo más lectoras que lectores. ¿Sí? Sí. Y tengo una lectora muy divertida de Logia, una señora así de 80, 70 años. Pero nada, que... Claro, alguien dijo, claro, saca justo este libro después de la ola feminista, pero es un libro de 800 páginas. Nadie escribe un libro de 800 páginas de un año para otro. Y en rigor este libro fue premiado hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Octubre del 2015. Más o menos. ¿Y cómo recibiste las críticas en el Cáliz Secreto? Entre lectores y la especializada. Bien, pues hay que no ha habido crítica especializada. Yo creo que no les interesa tocar el libro. Los lectores sí han valorado algo que yo creo que es verdad. De todos los libros, dentro del género del thriller que yo he hecho, este es el mejor libro. Yo creo que es el libro que está mejor. De todos de los tres y este es el libro que está mejor escrito, que está mejor estructurado, que tiene mejores personajes y que es por lejos el libro con el que yo he salido más contento después de terminarlo. Lo releí rápido, encontré algunos errores, pero los errores que encontré eran como que la letra, el tamaño de letra era cambiada. En cambio no, pues Logia y Andinia los tengo rayados enteros. La primera edición de Logia no tiene nada que ver con la última, porque ha tenido errores, personajes que cambian de nombre, de ese tipo. Eso sí pasa siempre. Acá también hay un personaje que cambia de nombre. ¿Y qué tanto? Estudien. ¿Y qué tanto del manuscrito del Cáliz terminó siendo el libro físico? Yo te diría que... ¿Qué tanto cambió? O quizás... No cambió nada. Lo que cambió fueron las páginas que se le sacaron. Que básicamente... llegamos a un acuerdo de sacarle esas ciertas 150 páginas que eran capítulos que sí tenían que ver con la historia, pero como que se arrancaban por otro lado, que funcionaban en dos libros, pero en uno como que hacían más lenta la historia. Y creo que fue la mejor decisión sacarlo en uno. Me acuerdo que el gerente comercial de Planeta quería sacar dos, porque obviamente dos libros de mano. Lucas. Y yo le dije, no, uno nomás. No, yo como cuando terminé los dos libros y empecé el montaje dije, no, esto es un solo libro. No son dos libros. No. ¿Buscaste que el Cáliz Secreto fuese más político a diferencia de la trilogía? Sí. ¿O sí. fue una cosa que se dio mientras escribías? Sí, y de hecho la versión editada es bastante más suave en lo político. Eso sí, habían conversaciones de Princes que eran mucho más duras, sobre todo en su visión sobre el feminismo y sobre la relación del feminismo con las mujeres y del feminismo con los hombres. Era mucho más dura y los dos editores que editaron este libro me dijeron, sí, el problema es que hay ratos que parece que estuviera evangelizando. Y ahí, claro, apurándose, ¿no? Para que fueran los diálogos más rápidos. Había el capítulo... Hay un capítulo que ocurre en 1982 en La Moneda con Pinochet. Ese capítulo era el diálogo. Pinochet había un capítulo entero donde Pinochet hablaba sobre su vida, que no sale en el libro, pero va a salir en la biografía de Pinochet que estoy haciendo en cómic con Félix Vega. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué tanto en tu vida es importante Jorge Nostroza? El autor de Adiós al Séptimo de Línea. No tanto. Yo leí El Séptimo de Línea como mucha gente de mi generación que lo leyó siendo chico.
porque estaba en las casas de los abuelos. Y era un libro que está en las casas de los abuelos. Un libro que está en muchas casas de abuelos. Y además estaba en la casa de mis dos abuelos, de mi abuelo evangélico, que además era radical, y de mi abuelo Paco, que era pinochetista. Y yo tengo la edición de mi abuelo Paco pinochetista. Y cuando digo que es pinochetista, mi abuelo Pancho, que tiene mi nombre, cuando ganó el no, en el 88, dijo: democracia, desgracia es lo que va a venir. ¿Cachai la frase? Wow. Yo lo ocuparía en un libro. Y claro, lo leí y después me reencontré con Joaquín Nostroza cuando trabajé en Adiós al séptimo de línea de Palmera. Pero no, está lejos de ser uno de mis autores favoritos. Sí creo que es un autor que hay que tomarlo más en cuenta, no tanto por Adiós al séptimo de línea, mucho que tiene un libro que es mejor que El corregidor de Calicanto. Y es sobre el corregidor Sañanto. Dan Brown o Stieg Larsson. Stieg Larsson es mejor escritor que Dan Brown. Mucho mejor escritor que Dan Brown. ¿O Javier Sierra? No, Javier Sierra le tengo cariño, además somos como amigos. Pero Javier Si no Sierra, estás viendo, saludos. pero fuera de, encuentro que por ejemplo La Cena Secreta es un libro que es mucho mejor que el Código Da Vinci, pero mucho mejor, mucho, está mejor resuelto, está mejor escrito. Y el Maestro del Prado encuentro que es una muy buena novela, también muy entretenida. Y el otro que me gustó, y el último, el que ganó el Premio Planeta, no me gustó tanto. Encontré que se notaba mucho que el Premio Planeta es un premio político. Me van a echar de la editorial. Oye, que te mandaste. No, pero es que sí, todos los premios de las editoriales sabemos que son premios. ¿Se lo sabe? ¿El de Santiago Postiguillo? No, pero fíjate que el premio Alfaguara y el premio Planeta, que son los más importantes, siempre se lo ganan autores que son de Planeta y son de Alfaguara. O sea, yo cuando los autores jóvenes me dicen voy a mandar mi manuscrito al premio Planeta, al premio Alfaguara, no. Te deseo lo mejor. No lo hagas, ¿para qué? Si esos premios están hechos, no son premios literarios, básicamente son premios que se le dan a autores que son muy importantes para las casas editoriales y que necesitan pagarles adelantos muy grandes, y básicamente el adelanto que le dan es el premio. Y así lo tienen amarrado por vida. Yo trabajé en Alfaguara, así que sé cómo es otra cosa. Pero claro, sí, o sea, entre Stieg Larsson y Dan Brown, pero lejos Stieg Larsson es mucho más entretenido. Y se nota mucho en las secuelas de la trilogía Millennium, que son como... Nadie se acuerda el nombre del autor. De hecho, las mejores secuelas de la trilogía Millennium, escritas por otros personajes, son las secuelas en cómic. Que sacaron una escritora francesa con un dibujante español de apellido Ortega. Belén. Son súper buenas. Seca ella. Seca. Y hay como una mafia de unos tipos que se disfrazan de espartanos. Es bacán. O sea, esas son las verdaderas secuelas de Millennium, no las de Lagercraft, ese mismo. En una palabra o un concepto, ¿cómo definiría el autor su obra? ¿Qué clase de pregunta es esa? Y pregunta problemática. Y lo que acabas de decir no es problemático. Sí, pero en una sola palabra. O un concepto, lo que se te venga a la mente. Es una novela sexy. Novela sexy. Es un buen término. Sí. Porque no sexy de sexual, es sexy de... La palabra secreto es sexy. Porque incluye que hay algo escondido. Hay un personaje que es muy sexy. Dos personajes que son muy sexy. Uno que es evidentemente sexy, que es Princess, pero Leonora La Torre también es un personaje dentro de su lectura que es muy sexy. Obvio. Para finalizar, ¿alguien de los presentes quisiera agregar algo más? Yo quiero saber de la novela de ciencia ficción. ¿En qué va eso? Esa novela yo creo que va a salir el 2021. Es una novela que se llama... Que lo que tengo armado es completa, es el universo. Ya. Sé que es una novela que está dividida en 5 partes. La novela se llama Behemoth. El año 2014 se cayó WhatsApp. El 12 de febrero de 2014. La primera gran caída de WhatsApp, supuestamente porque la compra Facebook. Es un hecho real. En la novela lo que ocurre es que WhatsApp se cae porque lo toma control de WhatsApp Natalia,
que es una inteligencia artificial del año 3014, que puede estar en el 3014 y en el 2014 al mismo tiempo porque se mueve a través de las ondas de televisión que salieron de la Tierra desde 1947 y están alrededor del sistema solar. Entonces eso permite que la inteligencia artificial esté en todas partes al mismo tiempo. En este universo, básicamente, más o menos en el siglo XXIII, la Tierra fue dominada por el Islam. Y a todos los infieles nos expulsaron. Ya en el año 3000, Júpiter y Saturno fueron inflamados artificialmente, son soles, y las lunas están terraformadas, y Europa vive en la luna Europa, América vive en Ayo, la Unión Soviética volvió y están en Saturno, y hay una certeza. Se descubrió que la humanidad es una anomalía, es la única raza inteligente en todo el universo. Pero ocurre algo, y eso que algo ocurre hace que esa inteligencia artificial tenga que viajar al pasado, porque en el 2014 también se tuvieron unas señales muy raras en una constelación X. Entonces, son 5 historias que tienen que ver con básicamente lo espantosa que es la certeza de que somos una anomalía y somos la única raza inteligente en todo el universo. Wow. La compré. La quiero. El verde. No la quiero. La quiero. Se llama Behemoth y estamos solos, básicamente. Netflix. Estate atento. Para adelanto exclusivo. Adelante exclusivo. Bueno, Francisco, primero agradecerte la disposición, la buena onda. Pero no cantaste. Yo te pedí por redes sociales que cantara por rápido. Habrá otra oportunidad para eso. ¿Qué decir de esta novela sexy? Que yo creo que reafirma lo que yo leí de Pancho Ortega hace ya casi 5 años, precisamente con Logia, y después con el verbo Caifaman, y después con la línea. Reafirma la maestría del buen contador de historias de interés, que es Francisco Ortega. Y por lo mismo agradecerte, como lo agradecemos a los envíos de The Libro Show, que es con regalos. Lo que más me gusta son los regalos. De Marco Politi, Francisco Entrelobos, Secreto de una revolución, del Fondo de Cultura Económica. Tiene que ver con todo. No, todo tiene que ver. Todo tiene que ver con Star Wars. No, en efecto, todo tiene que ver con Star Wars. Y además, la taza que acredita que estuviste en los envíos de The Libro Show. Y una nueva, no me voy a llevar la que... No, ¿cómo te la vas a llevar sucia? En ningún caso. En ningún caso, sí. Y agregando a la pregunta que hace el joven acá, la novela de ciencia ficción, ¿qué más viene? La biografía... No, antes viene el tercero de Max Urtemales, que para cerrar, Max Un niño, acaba de un niño alegrarse. hay un libro que va a salir, creo que en enero, que es una suerte de segunda parte de Dioses Chilenos, pero con puras historias de ovnis. Aliens chilenas. Aliens chilenos. Y la biografía de Pinochet. Ya. Que el rollo es que a lo mejor después de la biografía de Pinochet no va a salir el libro de ciencia ficción porque no vamos a tener que arrancar el Félix, porque no es una biografía histórica, es una biografía literaria, es una obra de ficción, es una historia donde aparece Superman, donde aparece... Sí, lo que pasa es que no viene Christopher Reeve, el que viene es Superman. Es la historia de un dictador al cual se le aparecen fantasmas. El fantasma de O'Higgins, el fantasma de Tío Sam. Es donde todos los personajes que son comunistas son también desde la óptica de Pinochet, por lo tanto son seres con caras de ratones. Es heavy lo que estamos haciendo con Félix, porque es una historia, básicamente es Macbeth. Suena grande la voz. No está vendiendo alto. Pero... Y es como una historia de terror. Y yo creo que va a haber mucha gente enojada.
Va a haber gente enojada, obviamente, la derecha se va a enojar porque le tomamos uno su ícono pero también va a haber gente izquierda enojada porque es como no es que justifique, pero es la historia de qué hace que una persona se convierta en un... terminas teniéndole lástima al personaje. O sea, el malo porque es malo. Sí. Y al final van a ser 2 libros, Ajá. porque era mucho material y va a salir en 2 partes. ¿Cuándo? Segundo semestre de 2020. ¡Wow! ¡Qué bien! Para el próximo aniversario de Geleo, en septiembre, vamos a hacer la siguiente toca. El más feliz es el librero. Sí. Pero el librero no se puede quejar conmigo. Yo he estado siempre acá en este No, es que el librero llora de lleno. Bueno, ¿qué más poder decir? Sino agregar una pequeña semblanza de lo que escribí para las redes sociales a razón de El Cáliz Secreto. yo quiero decir una cosa más. A ver. Vean Netflix de George Family, Ujú. que son los malos para entender mejor la trilogía de los Césares. Ujú. Perfecto. Y tengan miedo. Y Gerson Sí, también. Absolutamente. Bueno, ¿qué poder decir de El Cáliz Secreto? El regreso de la princesa valiente no podía ser con más gloria. Con una novela que en su totalidad por mujeres, Ortega pone en jaque a una protagonista con muchos claros oscuros, donde busca ser disciplinada en su misión, pero que lleva una agenda propia. Y en su búsqueda de justicia está por sobre el dinero de organizaciones como la ultraderechista El Yunque o la multinacional Bilderberg. Valiant, más que la guerrera criada bajo el alero de la hermandad, es un ser admirable y con una enorme prueba de todo. Y Ortega, un escritor que no ha perdido la fama de ser un gran contador de historias de interés, en un relato ágil y cargado en el vértigo de interés que dan a aquellas sociedades secretas que regentan el mundo. El Cáliz Secreto, de Francisco Ortega, editado por Planeta, el libro que lo pueden encontrar, imagino, Por supuesto. que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la casa Club de Queleo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Francisco Ortega, qué gusto. No, el gusto es mío, gran entrevista. Y el final, tirando los papeles. Yo creo que... Tomen. Bueno, a los presentes, gracias. A quienes nos están viendo en redes, gracias. Nos vemos en otra hora de conversación. Gracias. Y fuerza para-